Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación donde destejemos el inmenso telar de la agenda cultural, aquí en Radio Círculo. Hoy me acompaña Rodrigo Marinas. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Puedes adelantar a nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué cambiamos de palo? Pues sí, Álvaro, como comentamos tú y yo mismo al inicio de la temporada, queríamos evolucionar ya en esta tercera edición a nuevos formatos y de alguna forma entroncar los programas y las piezas de nuestra nueva web con algún tema central. Algo así como una suerte de números de revista. Y ahora en estos meses, hasta finales de año aproximadamente, nos gustaría abordar a los clásicos desde distintos tipos de perspectivas. Pero también otro de los grandes objetivos que perseguimos es poder colaborar con otros proyectos con vocación de divulgar, como el nuestro o como la revista Osis Kafkiana, por ejemplo. Aquí mandamos un fuerte abrazo. Y en el día de hoy tenemos la suerte de contar con Iván Martín, o más conocido como Roma Eterna, que dirige un podcast, si no me equivoco, que tiene ya más de 70 episodios dedicados a la historia de Roma desde su fundación, con sus mitos, sus gentes y sus grandes momentos, por ejemplo. Así que, Iván, buenas tardes a ti también y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Rodrigo, Álvaro. Un placer estar aquí con vosotros para hablar de cositas romanas con un tema que cuando me lo propusisteis ya de entrada me llamó la atención. Es un temazo que vamos a hablar hoy. Pues a eso, muchísimas gracias y a ver si efectivamente sale así, que seguro que va genial. Si te parece, empezamos por... Bueno, el tema que vamos a tratar, que no lo hemos precisado todavía, es la recepción de los clásicos y concretamente de la simbología romana por parte de movimientos de extrema derecha principalmente, ya sea el fascismo, el nazismo, incluso la ideología alt-right más recientemente. Parece que tienen una cierta fascinación con lo romano y que no dejan de volver a Roma para legitimarse de alguna manera o simplemente como decisión estética, digamos. Y así podemos empezar un poco por cómo empieza esta, esta vuelta a Roma, utilizar a Roma para legitimarse, porque Iván, coméntanos un poco, pero esto realmente no es un fenómeno nuevo en absoluto, ¿no? Desde que cae el Imperio Romano se han venido sucediendo distintos regímenes, distintos imperios nuevos que para poder constituirse como, pues, ¿no? como regímenes más legítimos han intentado proclamarse la Tercera Roma. Y eso lo tenemos como poco desde Carlomagno con el Sacro Imperio Romano y otros tantos. ¿Nos puedes decir algunos ejemplos que ilustren de mejor manera cómo empieza a producirse esto y cómo es un fenómeno muy anterior al fascismo y a los nazis? Sí, como tú dices, es algo que viene de mucho tiempo. La idea de una tercera Roma, de volver a la gloriosa Roma, es algo que se da desde la caída de Constantinopla mismamente. Los propios turcos, los otomanos, mejor dicho, que conquistaron Constantinopla, ellos mismos se proclamaron reyes de Roma, emperadores del Imperio Romano. Incluso los rusos después, Moscú también fue declarada una tercera Roma, ya que el gran duque de Moscú estaba casado con una sobrina del último emperador. Entonces ahí algo muy jugoso. En este lado del mundo en el que vivimos, Roma es la definición de imperio, por excelencia. Entonces cuando un país ha querido destacar, ha querido ser más que alguien, o ha tenido algo revolucionario, ha evocado el pasado. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Usaron también los fastes, el haz de varas, el gorro frigio. Usaron simbología romana. La Revolución Americana, por ejemplo, también se usa. En Estados Unidos tenemos las águilas, tenemos toda esa visual de arquitectónica, esos edificios neoclásicos. Tenemos esa evocación al Imperio Romano. Por ejemplo, Napoleón, cuando da el golpe en Francia, ¿qué cargo usa? En principio es el primer cónsul romano. Es todo como ir agarrándose al pasado. Y los italianos, los fascistas en el siglo XX, no fueron ajenos. Esto es una idea de que ya en el siglo XIX, Giuseppe Mazzini ya se inventó el concepto de tercera Roma, pero le cambió el sentido. Para Mazzini, la primera Roma era la Roma, la segunda era Constantinopla, y la tercera sería la del futuro. Pero Mussolini la cambió y la tercera era la Roma fascista. Entonces, para revestir esta terza Roma
con la legitimidad, utilizó todos los símbolos que pudo y los que no pudo se los inventó. Como por ejemplo el saludo romano. El saludo romano es un invento del siglo XX. El primero que lo usó fue el poeta Gabriel D'Annunzio, y de ahí al cine. Por ejemplo, si veis la película del año 37, la de Escipión el Africano, en esa película hay como tropecientas mil personas utilizando el saludo romano que no está en ninguna fuentes. No nos cuenta ningún autor clásico cómo saludaban los romanos. Entonces esto es un modo de hacerse comunión con el gran líder, en este caso, con el líder carismático. Y los símbolos romanos fueron utilizados de manera lamentable por el fascismo. Y de ahí el nazismo, en España también se usó, por ejemplo, el saludo romano, los fastes, toda esa simbología. Sí, ¿ibas a comentar algo más, perdona? No, sí que había obsesión con Roma. Luego ya lo iremos desgranando un poco más, pero la Italia fascista, así como concepto de base, era como una carpeta forrada con tus cantantes favoritos. Era un mix de ideas, porque la Roma fascista se declaraba heredera de Roma, de la Roma de Augusto, pero a la vez hacía tratos con la Iglesia. La Roma de Augusto no era cristiana, era pagana. Luego también, a la vez que se declaraba heredera de una Roma republicana, hacía negocios con el rey. Estaba ahí el rey de Italia todavía. Era todo como un mix. Por ejemplo, también se alió con los alemanes, los germanos. Augusto no se hubiera aliado con Germania en su vida. Fue algo difícil también de explicar a los italianos. Sí, bueno, justo centrándonos en esta etapa histórica del régimen de Benito Mussolini, tú comentaste en una entrevista en el diario recientemente que la Roma actual no es la misma que conocíamos antiguamente. Y entre otras cosas porque este dictador, el Duce, dices entre comillas, se la cargó tratando de emparentarse. ¿Podrías detallarnos un poco más de qué forma, ¿no?, en tus términos, Mussolini Sí. mancilló? Sí, esto fue una manera más de intentar declararse heredero de Roma, porque el fascismo no quería simplemente estar anclado en el pasado. El fascismo quería también mirar al futuro, construir una nueva Roma, y esa nueva Roma requería unos cambios. Y el plan estaba basado en tres ejes principales. El primero, construir nuevas vías, modernizar la ciudad. El segundo, liberar, en palabras de Mussolini, el pasado romano, la gloria romana que estaba sepultada y oprimida en la actualidad. O sea que hay dos pasados, el pasado bueno y el pasado malo, eso está mal. Y luego también conectar la ciudad con Ostia, que salga al mar la ciudad. En los años 20 se empezaron a demoler edificios de la zona del Foro de Augusto, del Mercado de Trajano, todo eso del centro histórico de los foros, se demolieron. Eso era barrios. Allí había gente viviendo. Se demolieron, la zona del Circo Máximo, por ejemplo, también, la zona del Largo Argentina también. Básicamente lo que hizo Mussolini fue cargarse el centro histórico de Roma. Se destruyeron barrios medievales y lo que pillara por delante, con tal de sacar a la luz los restos de la antigua Roma. Y es que el problema de Roma, uno de los grandes problemas que tiene Roma, es que ha sido habitada ininterrumpidamente. Entonces, para hacer trabajos de arqueología es un poco complicado. Luego ya en los años 30, cuando el fascismo, que de entrada no era heredero de Roma, no se proclamó heredero de Roma de entrada, porque al principio Mussolini consideraba a Roma como una ciudad parasitaria, eso también daría para otro programa, cómo se cambió el discurso. Mussolini lo que hizo en Roma fue crear la Avenida del Imperio, que actualmente se llama Vía de los Foros Imperiales. Es una gran calle que une el Coliseo con la Plaza Venecia. Esa es la gran cicatriz que queda en Roma de la Italia del fascismo. Luego también queda otra muy grande, que es la vía que une Roma con el Vaticano, la Vía de la Conciliazione. Esa calle no existía, ahí había gente viviendo, había edificios, también se los cargaron. Se calcula que en torno a 150.000 personas fueron desplazadas del centro y tuvieron que vivir en otros barrios, como por ejemplo el barrio Eur, que está al sur de la ciudad, que se creó para la Exposición Universal del 42, que por cosas que pasaron no se llegó a hacer. Y esa ciudad de ese barrio Eur era el ejemplo de la Roma del futuro, de la tercera Roma, y no se acabó de completar, y ahora queda un barrio un poco alejado del centro, un poco extraño, en el cual hay edificios como el Coliseo Cuadrado, ese mamotreto que tiene el Museo de la Civilización Romana, que es una oda al fascismo y a cómo entendía el fascismo la antigüedad clásica. Perdón, un segundo. En este último punto que has comentado, ese tercer eje de la obsesión por conectar la ciudad con el mar, ¿de dónde viene exactamente? Es decir, Porque es como una manera de ampliar
el destino fatal, el destino de Roma, que le llama Mussolini, es ampliarse, y una de las vías es conectar con el mar, porque el Mediterráneo para Roma es muy importante, y una de las maneras de propagandísticamente vender el nuevo imperio romano era que Roma estaba abriéndose al mar, como también las campañas en África, en Etiopía y todo eso. Italia, el fascismo de Mussolini, tenía auténtica obsesión por Escipión, porque Escipión venció a Aníbal en Cartago y tal. Pues todas las películas iban en torno, y todos los temas eran para emparentar a Escipión con la nueva Roma, el nuevo imperio, que al final acabó como acabó. Acabó un poco boca abajo. Una cosa que, perdona porque has dicho que efectivamente seguramente dará para otro programa, pero es que me has dejado con la curiosidad, ¿cómo? Porque no había oído nunca que Mussolini hablara de Roma como parasitaria. ¿Puedes contarnos brevemente Sí, en qué consistía esto y cómo sí. cambió el discurso? Cuando Mussolini aún estaba porque Mussolini empezó como periodista en el mundo socialista, que por eso muchos dicen, ¿Mussolini era de izquierdas? No, Mussolini fue cambiando, como todos nosotros evolucionamos. Él evolucionó hacia la derecha. Pues cuando al principio estaba en los temas socialistas, luego empezó con el tema del fascismo y demás, Roma era vista como una ciudad en decadencia, una ciudad fruto de la unificación de Italia, una ciudad llena, según sus palabras, de prostitutas, de burgueses y de corruptos y de ladrones. Y tuvo un trabajo fino a nivel de propaganda, porque cuando empezó a tener poder, él ya empezó a cambiar el discurso y habló de la reconciliación de Roma con Italia, porque en ese momento la capital moral y la capital de la gente de bien, que no fuera burguesa y demás, era Milán, que aún sigue siendo la capital económica. La capital romana, eso es muy moderno y no todo el mundo le sentó bien. Ese centralismo, porque Italia es muy joven. Italia, en el fondo, han sido reinos y territorios enfrentados y pegándose entre ellos durante casi toda la historia después de Roma. Es apasionante la historia en 2 siglos, y bueno, y siguen, que los gobiernos duran lo que duran, están pegándose continuamente. Sí. No, A que desde luego se luego. diga del Spain is different, ¿no? Sí, que luego la gente está preocupada por Meloni, y digo, bueno, a ver cuánto dura el gobierno de Meloni, porque siendo la historia que tiene Italia, no veas. Sí. Pues yendo a un punto, o sea, acabamos de ver este caso concreto, ¿no? De Mussolini y su efecto sobre la ciudad física de Roma, por así decirlo. Pero acabas de mencionar también, por ejemplo, estos casos de películas de historia romana, de intentar emparentarse con Escipión. Los Y desde Peplum, ¿no? luego, Famosos, imagino. ujú, y que seguramente todavía seguimos bebiendo en cierto sentido de algunas idealizaciones o de algunos mitos sobre Roma. Y nada, quería preguntarte en general, ¿cuáles piensas que son algunas idealizaciones de Roma con las que seguimos acarreando y que nos alejan de entender la Roma histórica? ¿Y cuáles es que son así las más dañinas, por así decir? Aparte de todo el tema del saludo romano, que es un tema que es un invento, tal cual, la concepción de la historia de Roma, solo desde un lado, solo desde el lado del poder, del ejército, del culto al líder, del imperialismo, nos da una visión sesgada de Roma, una visión distorsionada. Porque visualmente, si tú ves las construcciones fascistas que quedan hoy en día, nos enseñan cómo miraban Roma, cómo veían Roma. Por ejemplo, tú vas al Foro Itálico, que antes se llamaba Foro Mussolini, que es donde está el Estadio Olímpico de Roma, y hay una frialdad en las esculturas que te sobrecoge. Esculturas de mármol blanco, un lugar frío, un lugar terrible. La antigua Roma era un lugar vivo, multicolor, las esculturas tenían colores, era densamente poblada Roma, callejuelas, no era esa imagen de la Roma monumental que nos han querido vender, esa Roma victoriosa, esa Roma invicta. Ese mito es uno de los que más ha calado, ver a Roma como una potencia imperialista victoriosa, que ahora mismo, por ejemplo, en el podcast estamos viendo que Roma no era tan victoriosa como nos han querido vender. O como, por ejemplo, ligar a Roma con la intolerancia. Roma era una ciudad que absorbía todo lo que le venía de fuera si le iba bien. No era una ciudad racista, no era una potencia racista. No existía ese concepto. La esclavitud, Roma te esclavizaba, daba igual el color de tu piel. Has sido vencido, vas a acabar esclavo. Pero no existían ese tipo de conceptos, y Roma era una ciudad multicultural en ese sentido. Hay gente que está investigando temas de emperadores y demás, profesionales del asunto, que quizá algunos emperadores
ya en la antigüedad tardía quizá algunos no fueran tan blancos como nos han querido creer, porque un imperio tan grande, un imperio tan vasto, porque era enorme. Tú imagínate ir a Roma y que de repente viene un egipcio, luego un hispano, luego por aquí judíos, luego es que es un mundo muy parecido al nuestro en ese sentido, multicultural. Aunque el tema de la raza ahí se metieron los fascistas y han hecho mucho daño en la concepción de Roma. O sea, que saltaría muchas chispas si se intentara hacer una película que retratara más fielmente cómo era Posiblemente, el paisaje de Caras, y igual dirían que es una invención moderna, ¿no? posiblemente sí. Igual dirían que es Paradójicamente, woke. ¿no? Quizás. Que Dirían que es woke. Pero, por ejemplo, el justo. emperador Septimio Severo era del norte de África. Que sí, que era descendiente, era gente noble y tal. Blanco, caucásico, rubio, dudo que fuera. Vale. No, sí, súper interesante esto que comentas. No sé si querías dar algún otro, no sé, algún otro ejemplo o algún otro gesto concreto de estas cosas que hoy en día están más mitificadas y nos alejan de esa imagen de Ahora, por Roma. suerte, cada vez más se está trabajando en torno a la destrucción de los mitos. Yo siempre recomiendo el trabajo de Néstor Marqués, por ejemplo, Antigua Roma al Día, o Patricia González, Pedro Huertas, trabajadores profesionales del asunto que están peleando para cambiar el chip y hacer ver a la gente que, por ejemplo, el concepto de Roma llevó la civilización al mundo es una frase que, a ver, no, Roma llevó la suya. Roma no es la luz del mundo. Roma, pues, tiene sus cosillas que no son buenas, pero bueno, a la gente que vivía en otros pueblos, pues igual le fue bien el acueducto, pero en otras cosas ya tenían su modo de vida y les iba bien. No es que de repente estaban en la oscuridad comiendo bebés y llegó Roma y les trajo la cultura. No, ya tenía la suya. Y hablando un poco, jugando un poco con esto que has comentado de como de luces y sombras, ¿no? De esta civilización que se extendió tantos años, ¿no? Y con regímenes políticos tan distintos, ¿no? De básicamente, ¿no? De monarquía, república, imperio, con distintas etapas a su vez. ¿Por qué tiene ese efecto tan especial la civilización romana respecto a otras para que haya, como estamos diciendo, tantos espejos donde mirarse, ¿no? Desde, como tú has dicho, ¿no? La Revolución Francesa con el gorro frigio hasta un imperialista como Napoleón, o la Revolución de Estados Unidos, o los regímenes autoritarios contemporáneos, ¿no? Que tiene para poder tener siempre algo de fascista y algo de republicana, que no termina de encajar del todo bien en nuestras categorías actuales. Sí, no encajaba bien. Por ejemplo, el historiador Emilio Gentile dice que los fascistas no fueron los romanos modernos, pero que mucha gente cree que la Roma antigua, los antiguos romanos, fueron los fascistas de la antigüedad. Porque si despojamos al fascismo de toda la parafernalia y analizamos qué es y cuáles son los básicos del fascismo, tenemos 3 o 4 cosillas. Tenemos el culto al líder, tenemos poca democracia nula, y es un ejemplo de Roma. La antigua Roma no era democrática. La antigua Roma tenía un fuerte culto al líder carismático brutal. Tú piensas en Roma y piensas en nombres, piensas en poder, no piensas en democracia. La gente votaba, pero las votaciones durante la República, por ejemplo, no eran democráticas. Temas importantes, eso ya estaba más que el pescado vendido. Entonces ahí tuvo problemas Mussolini para encajar esa herencia romana. Porque había cosillas que sí que encajaban, pero cosillas que no. O sea, lo que decíamos antes del cristianismo, de las relaciones con los germanos. Pero Roma tiene ese factor que a los regímenes que no son democráticos y son autoritarios les sirve. Por ejemplo, el concepto de soldado ciudadano. El fascismo de Mussolini quería que los ciudadanos fueran soldados. Un estado de continua guerra. Roma estaba continuamente en guerra. Y por eso sirve cuando tú quieres que un pueblo esté siempre preparado para la guerra, esté entregado al líder, pues le evocas el pasado, porque con los romanos, con la antigua Roma, con los césares, con Augusto, había gloria, estábamos a tope y tal, como aquí, por ejemplo, se evoca a los reyes católicos, a Carlos I, todos los fascismos o movimientos nacionalistas de cualquier corte intentan siempre evocar al pasado, y los italianos lo tienen facilísimo, porque además durante los 20 años de fascismo de Mussolini es que hubo el bimilenario del nacimiento de Augusto. Es que te flipas. Tú eres Mussolini y dices, me cago en la hostia. O sea, esto es flipante. 2000 años de nacimiento de Augusto. Es más, tanto se fliparon que esta gente inauguró la era fascista. Esta gente contaba los años
desde, si no me equivoco, el año 22, con números romanos. Año 1 de era fascista, luego también el día del nacimiento de Roma, el día de la fundación, el 21 de abril, se hizo fiesta nacional. Y dices, joder, ¿cómo os flipáis? Es que el escenario lo tenían hecho. Era cuestión de que alguien lo aprovechara, y lo aprovecharon bien, porque sí que actualmente tenemos la imagen de Mussolini como ese clown, ¿no? De los tres, Franco, Hitler y Mussolini, tenemos el clown. Mussolini como el apartado, que acabó mal, como que estaba refugiado. Ay, Hitler, ayúdame, que me echan de mi país, hazme la República Social Italiana, no sé qué. Pero este hombre inventó el fascismo, o sea, fue el primero. Se fijaron en él. Tanto Hitler como Franco y demás se fijaron en él. El tema del saludo, el tema del culto al líder, el tema de, por ejemplo, tenían un nodo. En Italia había el nodo y había documentales y salía pues Mussolini a caballo, Mussolini jugando a fútbol porque el hombre fascista tiene que cultivar la mente y el cuerpo. Todo esto no se había hecho antes y este hombre lo hizo el primero. Y es un crack, en ese sentido es un crack, porque lo ves y la gente está como loca. Y manejaba muy bien. Y a nivel de discursos, por ejemplo, hablándole a la gente, no tenía la soltura quizá de Hitler, porque Hitler era un orador bastante potente, a pesar de que el mensaje era un poco así, sí, pero Mussolini sabía también manejar, y eso es algo que, por ejemplo, en las fuentes clásicas romanas vemos un montón de discursos. La política actual que vemos parlamentaria es fruto de esa política romana antigua, como por ejemplo los abogados en las películas italianas son fruto de los casos y juicios a la antigua Roma, ahí defendiéndose unos a otros, exponiendo el caso. Bebemos mucho de la antigüedad en esta parte del mundo y a veces no somos conscientes de ello. Pero, y una pregunta que me surge de esto, hablando de esa potencialidad, ¿no? de la civilización romana. Yo, por ejemplo, intento comparar esto que has dicho tú al inicio de reducir una ideología como el fascismo a culto al líder o el ciudadano soldado y tal, y pienso, bueno, eso también igual en una civilización hermana, ¿no? En Grecia lo podía representar quizás la polis de Esparta, ¿no? Y también lo que nos ha llegado de películas y otros mitos y tal, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, una civilización como esa no caló tan fuerte, ¿no? Claro, sin no se puede embargo, replicar, en Esparta sí que por ejemplo, ¿eh? ha sido cogida por la extrema derecha también, símbolos espartanos, leónidas, como la última... Esparta se la tiene como la última vanguardia de Occidente, ¿sabes? El tema de las Termópilas, cómo 300 espartanos resistieron a esos extraños salvajes que hubieran destruido Europa. Pero no cuajó tanto Roma porque Roma se los comió. Quizás es porque Roma triunfó y Esparta acabó un poco en el ostracismo. Y quizás por eso. Pero ambas, tanto espartanos y Twitter, Spartan 88 con una foto de Augusto y ahí lo tienes. Es el mix. Atenas, por ejemplo, no cuajó tanto en la extrema derecha porque Atenas ya tenía un carácter un poco más democrático, aunque entre comillas, democrático para su época, pero no caló tanto. Esparta y Roma están ahí, como los vikingos, es otro tema también. Roma, Esparta y vikingos son evocaciones directas para ese tipo de mentalidades, porque los espartanos, ¿qué nos dan? Los espartanos nos dan un estado que está completamente militarizado. Soldados que tienen la fama de ser invencibles. Roma también, soldados invencibles, ejércitos tremendos, líderes fuertes. Los vikingos, salvajes, entre comillas, salvajes, que van saqueando y por ahí. Es una mentalidad que comparten los tres pueblos, Roma, Esparta y los vikingos, la comparten en ese sentido. Son pueblos que podríamos denominar depredadores. No son pueblos que se paran ahí a esperar. Y esa es la mentalidad que llama mucho la atención. La mentalidad de tiburón, se podría decir. Pues hablando de Twitter, precisamente, podemos ver, eso, viniendo a nuestros días, que cuando vemos eso, a personajes de la alt-right, generalmente en Internet, y digo los personajillos anónimos, no los grandes voceros, que siempre se van repitiendo los mismos personajes en las cuentas y en los memes, ¿no? Siempre están Augusto o Marco Aurelio, o hay un puñado que están Cicerón constantemente ahí para añorar la época gloriosa del Imperio Romano. Pero ¿por qué crees que destacan estas figuras en concreto? ¿Por qué se repiten ciertos líderes romanos frente a otros que les llamen más? Es verdad que se repiten 4 o 5. Están Cicerón, están Augusto, está Marco Aurelio, está César. Son
son estos que se van repitiendo, por ejemplo, quizá Augusto porque es es el padre, ¿no? Augusto es el pacificador, prosperidad, es el gran emperador, el primer emperador. No estoy para hostia, soy Augusto, tal. Quizá Marco Aurelio porque es el último emperador de los clásicos. La gente le tiene como el último emperador. Después de Marco Aurelio, ¿cuánta gente conoce lo que pasó después de Marco Aurelio? Si no fuera por Gladiator, la gente se piensa que ahí acaba y después todos son salvajes. Hay mucha Roma después, pero con Marco Aurelio acaba la época de los trajanos, todo esto, y la gente piensa que ahí acaba. Marco Aurelio es como también tiene un factor filosófico, el estoicismo, tiene frases que se han esparcido por internet que son para fliparse a saco, como por ejemplo alguna que me gusta mucho: recibe con orgullo, despréndete sin apego. Son esas frases que las pones y levántate a las 6 de la mañana, a las 6:10 piensas en tus negocios, a las 6:20 consigue dinero, ese tipo de mentalidad que llama mucho la atención depende de qué sector de población, y al alt-right esto lo ha petado porque a veces me sigue gente en Twitter que tiene esa mentalidad y ves que se repiten esos avatares, o incluso con la rana con atributos romanos o con atributos nazis, y es el meme. Hay gente que quizá está por el meme, pero hay gente que quizá sí que conoce lo que hay detrás. Pero sí que se ha esparcido como mucho meme, como la rana Pepe que hablaba antes. Pues yo he visto ranas Pepes con parafernalia romana. Y dices, joder, si supieras lo que es la rana Pepe, Juan Antonio de Burgos. Es que justo esto que comentamos me recuerda a un episodio que grabamos en su momento. Bueno, me voy a permitir hacer autobombo porque Referencia. Ahí, dale. es que es un episodio que tenía mucho cariño, la verdad. De hecho, estábamos justo presentándolo también Álvaro y yo, ahí en la radio del Círculo de Bellas Artes, que hicimos con el profesor de filosofía especializado en el periodo antiguo, Iván de los Ríos, y con el psicólogo Edgar Cabanas, ¿no? Que juntamos dos disciplinas aparentemente Tremendo. conexas para hablar de esto, ¿no? De esto que nos atrevimos a llamar así, modo diletante, el neoestoicismo, y este uso de esta filosofía ya, ¿no? Previa a la civilización romana, pero aplicado ahora a esto que llamamos de la japicracia, ¿no? De la tiranía del pensamiento positivo, ¿no? Y cómo cogen y desconectan ¿no? Lo que era estoicismo en su contexto y Claro, cogen lo que tú dices, lo que le interesa, ¿no? Esta frase de Marco Aurelio o este tal, y los reapropias. Es igual, es un poco lo que vemos que está pasando con lo de la compleja historia romana, ¿no? Que tiene muchos periodos y muchas partes, pero lo que resalta al final, no sé, en propaganda y eso, ¿no? Como se dice lo que se queda siempre Roma victoriosa. Es lo que la gente se queda, pero no se queda con las luchas sociales, no se queda con grandes personajes olvidados, no se queda con la persona de a pie. A mí, por ejemplo, me gusta contar en el podcast historias que no se suelen contar o no se suelen ver. La historia, por ejemplo, a ver, siempre se ha dicho, ¿no? La esquiva de los vencedores, es verdad. Cuando nosotros conocemos a un personaje de la antigüedad es porque tiene un poder y una relevancia. Y muchos de los que se quedan por el camino son también interesantes. Las fuentes nos hacen un relato de los primeros años de la República, por ejemplo, que aún estoy todavía antes de la Tercera Guerra Samnita, estoy ahora mismo en el 298 a.C. El relato de ese tiempo de República es tremendo, porque está cargado de enfrentamientos sociales entre patricios y plebeyos, unos plebeyos con dinero que intentan meterse en política y que utilizarán a la masa plebeya pobre y depauperada con tal de conseguir su objetivo. Son conflictos políticos y sociales que están ahí y que son muy vigentes, y es una época en la que aparecen, por ejemplo, nombres que a mí me gustan mucho, como Espurio Melio, que fue asesinado por repartir grano gratuito entre la gente que no podía pagárselo y que estaba muriendo de hambre. También aparece gente como Marco Manlio Capitolino, que era el héroe contra los galos, fue el héroe contra los galos en el 390 a.C. y que, según las fuentes, sin quererlo inventó el sindicalismo y la lucha de clases, porque hay un discurso que dice: fijaos cuántos sois vosotros y cuántos son vuestros amos. Tened en cuenta que sois más. Acabó muerto. Esta gente acaba muerta. Siempre. Luego están los gracos, que también acabaron muertos. Hay personajes también femeninos que han sido olvidados, como Fulvia, que también era un personaje fascinante. Pero no deja de ser gente con poder. Gente que tuvo relevancia, gente con dinero, gente que estaba ahí en el ajo. A mí me gustan los olvidados, los auténticamente olvidados. A mí me gusta cuando veo ruinas o veo algún tipo de vestigio o algo, me gusta imaginarme, por ejemplo, a ese gladiador de medio pelo, ese gladiador torpe que está sobreviviendo ahí porque tiene que pagar deudas.
y está sobreviviendo de milagro. Es un poco patán. O, por ejemplo, esa esclava que está hasta de su dómina, está hasta las narices, o el soldado al que se la pela todo. Por ejemplo, allí en Badalona, donde vivo, en el museo, hay una pisada de una caliga, de una sandalia de legionario. Está ahí la pisada. Y yo juego a imaginarme quién era ese soldado que pisó. Ese es realmente igual el discurso de patria, que es otro discurso también que coge mucho de los antiguos romanos, igual a ese le resbalaba ese discurso y solo quería volver a casa con su familia. Gente normal. Recordamos a los que simbolizan el poder, la grandeza, Julio César, Augusto. Pero en Gladiator, en la película Gladiator, dicen que el corazón que late en Roma es la arena del Coliseo y no el mármol del Senado. Y yo creo que el corazón que late en Roma es el de las callejuelas, del Aventino, de los mercados, la lucha por sobrevivir de algunas personas que quizá, como la gran mayoría, no sabían si iban a poder comer al día siguiente. Es una Roma que se ha olvidado. La gente se queda con la otra Roma, la Roma del poder, pero detrás de esa Roma, cuando hay un desfile triunfal de un general y abres el plano, ves el público, ves la gente, y es esa gente la auténtica Roma. Pero se reduce a lo mínimo. Y cuando te quedas con solo una parte, te quedas con la grandeza de Roma y no te quedas con, por ejemplo, que igual ese personaje tan grande de Roma era un corrupto que mató gente por el camino, se deshizo de rivales políticos con tal de coger el poder. Y es algo también muy, muy fascinante que a mí me gusta verlo todo. Intentar siempre dentro de las limitaciones, porque ver el pasado desde hoy en día es complicado, ¿eh? Sabemos mucho menos de lo que creemos saber y hay que asumirlo, sin ningún tipo de miedo. En esto, en uno de los últimos programas que hicimos también, miré, tampoco muy a fondo y me gustaría adentrarme más, algunos de los epigramas de Marcial. Y la verdad es que me resultaron tremendos también porque es decir, pues estamos acostumbrados a la gloriosa Roma, solemne, monumental, y de repente ves a este hombre escribiendo, que por supuesto él también no es que fuera un proletario, pero que es muy gracioso verle escribir sobre eso, el ruido de la ciudad, pues cosas totalmente mundanes, incluso eso, algunas bastante Obscenas. y obscenas que herirían bastantes sensibilidades hoy, o sea que resulta muy curioso. Y no sé, en esto, ¿hay alguna anécdota, alguna escena de esta vida más oculta de Roma que te haga especial gracia, que te guste especialmente? A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, hay una pintada en Pompeya que la pinta un señor que dice, exactamente no la recuerdo, pero el sentido viene a decir que lloren las mujeres porque ahora mi falo va para los hombres. Es como, muy bien. O, por ejemplo, pintadas de penes en Pompeya. No hemos cambiado nada, en absoluto. O, por ejemplo, ese poema que dice que, no sé si es de Marcial ahora mismo, o de Cátulo, que dice que a dos personas le dice, me la vas a chupar y te daré por culo. O sea, es esa obscenidad tan mundana que compartimos hoy en día con ellos. Eso es lo que a mí me gusta de la antigua Roma, el poder asomarme a la persona de a pie, porque esa gente es la auténtica Roma. Y es fascinante, a mí me encanta. Sí, pero aún así, entrando en estas dinámicas que hemos dicho ahora de lo que se resalta en cine, propaganda, etcétera, o esos iconos del alt-right tipo, ¿no? Marco Aurelio desde una perspectiva o Augusto tal, ¿cómo es que no se ha podido replicar otros iconos como, no sé, por ejemplo, pienso en los Graco que tú has dicho, o quizás no sé, esas virtudes de la Roma republicana, o lo que nos quieren hacer entender algunos, ¿no? De la Roma republicana, de ese ideal de pesos contra pesos y participación política, ¿no? Yo tengo aquí también de mis apuntes, por ejemplo, de cuando estudié algo parecido en la Autónoma de Madrid, donde se resaltaba esa Roma de la Farsalia, ¿no? Que ahí también hubo, no sé si fueron también justo los partisanos en la época de Mussolini y tal, que hacían una lectura también de los héroes republicanos, ¿no? Y esa visión de Roma desde otro régimen. Sí, Porque porque esa misma dinámica no se ha podido dar tanto con... es como que hay una parte del espectro político que se adueña de los símbolos. Por ejemplo, el fastes, el haz de varas de varas de Olmo, eso era usado por los socialistas en Italia. Porque el haz de varas
es un símbolo de unidad republicana. Y el fascismo lo cogió, el fascio litorio, y de repente lo convirtió en un símbolo, lo pervirtió, como la esvástica nazi. La esvástica es un símbolo que encontramos en la antigüedad romana. Lo encontramos porque es un símbolo usado por un montón de pueblos. Pero es como que tienen una habilidad, y eso hay que concedérselo, tienen una habilidad. No sé si es más por habilidad suya o porque el otro le deja, se apropia de los símbolos. Y una vez que hay esa apropiación, es muy difícil quitárselo, ¿eh? Porque tú ahora ves un fascio, un fasces, y tú piensas automáticamente que es fascista, cuando no debería por qué ser así. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene el símbolo del haz de varas en su escudo. Tenemos, por ejemplo, la República Francesa también tiene el haz de varas en su escudo. No sé si en la Cámara de Representantes de Estados Unidos detrás hay haces de varas. Y no son fascistas en ese aspecto. Pero tienen una habilidad para adueñarse de los símbolos que es increíble. A mí me tiene loco eso, ¿eh? Porque igual hay de todo, entre que unos son muy buenos y los otros son muy buenos dejándolos también ir. Hay que pelear también los símbolos, porque son muy importantes. Y no sé, ¿y tú crees que quizás en los próximos años con esta ola de, bueno, de otros autores o investigadores que tú dices que desmitifican un poco esa versión hegemónica de Roma, puede ser que a través de nuevas películas, etcétera, cambiemos eso en el chip, ¿no? A la hora de, no sé Esperemos cómo que sí. decirlo, en los más Esperemos que sí, media. porque no se le ha dado ese protagonismo. Por ejemplo, Quinto Sertorio, uno de los héroes en Hispania, uno de los héroes que intentaron pelear, uno de los últimos que intentaron pelear contra Sila, es un personaje también increíble, pero que no se le ha dado ese protagonismo. Tenemos personajes que son muy buenos, que no se les ha dado la vida que tenían, por ejemplo, las mujeres. Actualmente se considera que Livia no mató posiblemente a nadie, pero durante muchos años se ha tenido la idea, gracias a la literatura, gracias a la opinión de las fuentes, y películas y demás, series, Yo Claudio, por ejemplo, se ha tenido la imagen de Livia como la gran envenenadora, la gran malvada. Perdona, que yo no tenía ni idea. Livia, ¿quién en Livia concreto? Drusila es la esposa de Augusto. Entonces, Ah, Livia Drusila le gustaba mucho, era casi la número 2 de Augusto. Y algunas fuentes, y luego Yo Claudio de Robert Graves, que fue pasado desde libro a serie, en esa obra, Livia se encarga de matar, envenenar a todos los que se interponen en su camino para que su hijo Tiberio sea emperador. Y ahora se está intentando investigar y parece ser que no mató a nadie. Murió gente, sí, pero no tiene por qué ser envenenada la gente que va muriendo. Igual algunos sí, pero no todos. Y son ese tipo de relatos que se perpetúan de las fuentes porque hay que intentar también quitarle la santidad a las fuentes. Las fuentes no dejan de ser una persona que escribe algo. Imagínate que ahora tú escribes un libro y dentro de 3000 años lo encuentran y dicen, así vivían en el año 2022. Hombre, así vivían porque tú lo dices. Y es algo que ha pasado. Entonces, todo lo de Calígula, por ejemplo, también mucha leyenda, mucho mito de Calígula, los emperadores, el libertinaje de los romanos, las orgías, las bacanales, todo eso es una exageración fruto de fuentes que querían hacer quedar a los suyos mejores, poniendo como contrapeso la decadencia, porque mi emperador es muy bueno, pero mira los anteriores, joder, si es que hasta le hizo senador a un caballo, cosa que se supone que no es verdad. Y es un trabajo que ahora mismo se está intentando, desde la historiografía moderna, superar las fuentes y contextualizarlas. Decir, oiga, sí, Tito Livio dice esto, Dionisio, Suetonio, Plutarco, tal, pero son ellos quienes nos lo dicen. No es la verdad. Que lo digan no significa que sea verdad. Que aún hay gente que se lo cree hoy en día. Hay gente que cree que las fuentes son la verdad absoluta y no. Pues Iván, si te parece, así a modo de broche, Venga. y que es una pregunta como siempre muy difícil para el final, pero que así, por así decirlo, en una frase, ¿qué le dirías a alguien que se quiere acercar a la historia de Roma ahora para que tenga en mente y que no caiga, por así decirlo, en ese cúmulo de avatares de Augusto, la tiranía del cliché, etcétera? ¿no? Exacto. En una frase. O pueden ser dos, no pasa. Bueno, en una frase, Álvaro, alguien que se acerque a la historia de Roma, yo le diría, descubrirás
que no estás tan lejos de ellos como crees. Descubrirás que tienes mucha más afinidad con ese panadero romano que con Julio César, por ejemplo. Es porque hay muchos debates, en las fuentes que hablan, por ejemplo, del derecho de las tierras. Tú puedes hacer paralelismos directos. Cuando la gente pelea por tierras, tenemos aquí el alquiler, la propiedad de los pisos. Cuando la gente pelea porque vuelve de la guerra y no tiene nada, el tema del trabajo. Cambian las épocas, cambian los uniformes, la gente ahora va con smartphones, antes no, pues va cambiando, pero el problema es el mismo. Comer, ser feliz, tener una familia, donde vivir. Y si te acercas a la historia de Roma, descubrirás que en el fondo somos los mismos. Y eso es precioso, porque no hemos cambiado nada, y eso es lo más bonito de la historia, descubrir que estamos ahí. Bonito y aparte también triste, porque dices, joder, todavía estamos ahí. Pues oye, Iván, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Está siempre genial tener un amigo, un podcast amigo más, desde luego, y sobre todo con esta calidad. Encantado, vosotros, yo encantado. Yo cuando queráis vengo, siempre. Pues oye, esperamos poder volver a hablar otra vez, porque a mí al menos estoy encantado. Y por supuesto, gracias a todos y a todas por escucharnos. Estaremos atentos a vuestras sugerencias y comentarios y nos vemos la semana que viene en una nueva parada de este viaje.